Hola, soy Chester Novelas. Como muchos, yo también he pasado por mucho. Terminé el colegio, trabajé y estudié, hasta que el destino lo cambió todo. Un accidente me dejó imposibilitado. Tuve que dejar mis estudios por falta de dinero, y fue una odisea. Pero gracias a mi abuelita, que en paz descanse, me fui a otro país con familiares. Al principio fue incómodo, pero me ayudaron y hoy estoy mejor. Sé que fallé y cometí errores, y a veces pienso si este canal no será una pérdida de tiempo, pero no me rendiré. Seguiré aunque no vea resultados al principio, porque esto me gusta, es mi alegría, mi pasión. Sé que hay canales mejores, pero amo compartir estos universos que nos llevan a realidades únicas. Para mí es magia, y espero que ustedes también lo sientan. Estoy escribiendo mi primera novela como novato. El enlace está abajo, y si quieren apoyarme, mi Patreon también. Y recuerden, den el primer paso, amigo y amiga. Sé que da miedo, tendrán dudas, pavor, no sabrán qué hacer, pero recuerden esto. Es mejor fracasar intentándolo a sentir ese vacío eterno de no haberlo hecho nunca. Los sueños sí se cumplen, aunque sea difícil. Miren mi caso. Más de 200 videos se perdieron. Empecé de cero y aquí sigo. Gracias a ustedes que hacen crecer esta familia. Paso a paso y de corazón, gracias a todos. El mundo yace en ruinas. El humo cubre los cielos, la sangre empapa la tierra y la humanidad se arrastra al borde de la aniquilación total. Las sombras de esas criaturas titánicas lo han devorado casi todo. ¿Acaso carece de significado nuestras vidas en este mundo? ¿Acaso nuestra existencia es insignificante? ¿Acaso no somos nada? Un silencio pesado recorre las filas, pero de pronto, una voz se alza, firme y estruendosa, rompiendo la desesperación. ¡Claro que no! No importa quién lo dijo, todos lo sintieron en el pecho. Nosotros somos quienes dan significado a nuestra existencia, no esas cosas, solo nosotros. Campesinos, plebeyos, nobles, reyes. Hoy no estamos divididos en clases sociales. Hoy somos uno. Hoy somos soldados, guerreros que pondremos fin a esta calamidad. No por nosotros, sino por aquellos que esperan nuestra victoria. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continuarán nuestro legado. La nueva generación recordará nuestro nombre. Hoy puede que muramos todos, pero les haremos pasar un infierno a esos bastardos. Hoy sentirán la furia de la humanidad, de que nunca debieron haberse metido con nosotros. 1000 voces se unen en un solo grito que tiembla la tierra. ¡Guerreros, adelante! ¡No dejen de gritar! ¡Guerreros, al ataque! Y con el acero en la mano y el corazón encendido, la humanidad se lanzó a su última batalla. Capítulo 81. Traición y resistencia. Punto de vista narración. El plan de Wolfram era bastante simple. Podría proporcionar evidencia de que su grupo son solo mercenarios, al hacerlo, podría desviar la atención de él y sus hombres. Básicamente estaría alimentando a las autoridades con información y echando toda la culpa a esa organización turbia que los había contratado. Por supuesto, Wolfram no tenía forma de conocer dicha organización. Pero sí conocía a uno de sus empleados / asociados. El intruso que cambia de forma y que había jugado a ser parte de su grupo en cada atraco. Los héroes que se enteraron de esto se sintieron bastante extraños. Realmente no sabía qué hacer con la situación. Especialmente Mirko, estaba bastante interesada al escuchar que el grupo en realidad no era de criminales. Pero estaba visiblemente decepcionada cuando escuchó que la única persona que encontró interesante era el enemigo real. Los otros eran solo debiluchos a sus ojos. Había visto a Beru, disfrazado, limpiarlos repetidamente en cada atraco. Él era básicamente la única razón por la que el grupo de mercenarios siempre podía escapar perfectamente. Y, ahora, él era el objetivo de toda la fuerza policial, el grupo mercenario, que ahora estaba trabajando con la policía, y una gran coalición de héroes extremadamente poderosos. Ella también era parte de ese grupo.
Ella pidió unirse específicamente, ya que tenía una cuenta pendiente con el hombre extraño. Aunque, Mirko detestaba las agallas de su líder. ¿Cómo se atrevió a llamarla también por su nombre? Quería decapitarlo en ese mismo momento. Pero ella se contuvo. Actualmente, tenía peces más grandes para freír. Parte de ese grupo también era el Gesot, Endeavour e incluso el símbolo de la paz. Todo podría. ¿Cómo exactamente este villano al azar llamó la atención de las autoridades hasta ese punto? Bueno, no solo era parte de una organización misteriosa que parecía querer causar el caos al azar, sino que también parecía tener vínculos con otra persona. Esa persona claramente tenía dos peculiaridades diferentes. Esa peculiaridad de agigantamiento sin nombre, y esa peculiaridad que usaba para cambiar las apariencias. Esto hizo que algunos especularan que esta organización tenía algunos vínculos con All for One. Lo que significaba que habría muchos miembros con múltiples peculiaridades dando vueltas. Necesitaban atrapar inmediatamente a esta persona para interrogarla. Es por eso que tienen que hacer todo lo posible. Olmigt estuvo de acuerdo de inmediato cuando Nighteye le contó los detalles, Endeavour estuvo de acuerdo después de ver que Olmigt estuvo de acuerdo. El resto de los héroes se sintieron atraídos por el hecho de que los héroes NR1 y NR2 se unieron para combatir a un villano. Al principio, se suponía que el equipo tenía alrededor de 20 prohéroes. Pero con la adición de estos dos, ahora había 60. Un número astronómico de héroes altamente capacitados, todos preparados para el combate. Toda la parte de la ciudad donde iba a tener lugar el robo fue evacuada silenciosamente. Y Beru llegó exactamente como especuló Wolfram. A los héroes realmente no les gustó trabajar con Wolfram, y la policía también se estaba preparando para arrestar a su grupo después. Pero, al menos por ahora, tienen un enemigo común. Y la persona a la que rodeaban era la única pista que tenían para descubrir su identidad. Maldita sea, me atraparon bastante bien. Era el único pensamiento en la mente de Beru actualmente. Aún así, no debería haber esperado menos de una banda de ladrones. Aunque lograron tomarlo por sorpresa. Por lo general, los delincuentes no trabajarían realmente con las autoridades. Pero allí estaba, rodeado tanto por una banda de ladrones como por héroes y policías muy respetados. La primera en entrar corriendo fue la dama conejo, a quien Wolfram llamó a Rumi, Beru se referiría a ella como tal. Dio grandes pasos y apareció frente a Beru, trató de enviar una patada directamente a su abdomen. Sorprendentemente, Beru vio atrapar el ataque, agrandando su mano y simplemente agarrando su pierna. Rumi solo miró a Beru con los ojos muy abiertos mientras intentaba retroceder su pierna. Me temo que no va a ser tan fácil, Rumi. La voz de Beru sonaba casi melódica, rápidamente hizo su brazo aún más grande y más largo, levantó a Rumi en el aire y la lanzó contra una multitud de héroes. Uno de los héroes con peculiaridades de fuerza se adelantó y la atrapó, logrando evitar que lastimara a cualquiera de los otros héroes. Olmigt, que estaba en un momento, realmente no tenía tiempo de sobra en este momento, por lo que se apresuró a entrar. Su velocidad estaba unos niveles por encima de la de cualquier otro héroe presente. Para cuando estuvo frente a Beru, su puño ya estaba echado hacia atrás, preparando un poderoso golpe para enviar al villano por los aires. Beru se vio obligado a agigantar su otra mano y ponerla entre él y el héroe. El golpe de Toshinori conectó, la onda de choque envió a todos los que estaban cerca de volar. Solo Endeavour mejorará para mantenerse firme, así como algunos otros. Olmigt sintió que su golpe se conectó, pero se dio cuenta de que el villano no recibió mucho daño. Vio cómo los músculos de ese brazo gigantesco temblaban y absorbieron la mayor parte del impacto antes de que llegara a los huesos. Luego, tomándolo por sorpresa, Beru lo golpeó hacia un lado. Olmigt fue enviado volando a través de bastantes edificios cuando la mano de Beru también arruinó los alrededores. Beru estaba a punto de darse la vuelta y saltar, pero su camino fue cortado rápidamente por una corriente de llamas, una que tomó de frente. Pero lo que no esperaba era que alguien aprovechara esa oportunidad para aparecer por encima de él. Rumi ya se había recuperado del shock y estaba aún más enojada que antes. Ella saltó en el aire y apareció sobre Beru cuando estaba dentro de las llamas de Endeavour. Ella le dio una patada de hacha en la cabeza, enviándolo volando hacia la calle de cemento. Su aterrizaje no fue agradable, la fuerza y el impulso de su cuerpo al golpear el concreto lograron fracturarlo por completo, así como empujar algunos de los escombros de los edificios derrumbados. Buena esa.
le gritó a Endeavour, quien solo resopló un poco. Mientras miraba el cráter, donde Beru ya se estaba levantando. Para sorpresa de los dos héroes, parecía estar completamente bien. Olmig también aparece de nuevo en el campo, saliendo de algunos escombros y observando la situación con un poco de sorpresa. Esto se está volviendo bastante molesto. Eso fue todo lo que dijo el villano después de recibir un golpe frontal del símbolo de la paz, Endeavour y Mirko. Pero podría decir que no estaba ileso. Rumi vio que estaba un poco inestable al levantarse, lo que significó que solo estaba jugando a parecer ileso. HMPH. No creas que vas a salir vivo de esto. Wolfram fue el siguiente en actuar. Estaba entre las personas que lograron resistirse a ser empujadas por el golpe de Olmig. Su mano ya estaba conectada a una pieza de metal, que había conectado al sistema de tuberías subterráneas. El cuerpo de Beru fue rápidamente enredado en alambres de acero y encerrado. Los héroes no creían que la situación hubiera terminado todavía. Todos se curan alrededor en preparación. Lentamente, el metal comenzó a luchar contra el control de Wolfram. Como gritó. Él está saliendo. La jaula de metal que había creado se abrió de inmediato. Beru creció en tamaño exponencialmente, alcanzando los 36 metros de altura. Estaba parado más alto que todos los edificios cercanos que aún estaban en pie. ¿Cómo mejorar tal resultado? La peculiaridad de gigantificación suya solo podría permitirle crecer hasta alrededor de 22 metros. Pero, cuando se combina con algunas peculiaridades de mejora, ese límite podría aumentar ligeramente a la costa de la resistencia. Uno de los héroes cercanos también creció en tamaño. Era Mountain Lady, creció alrededor de 20 metros y abordó al gigantesco villano. Al menos, ella lo intentó. El villano simplemente la empujó, la agarró de la pierna y procedió a usarla como bate para aplastar a todos los edificios y héroes cercanos. Todo eso sucedió en menos de 3 segundos, no tuvo tiempo de deshacer su agigantamiento. Olmig fue quien detuvo eso, saltó, logró la cabeza de Beru y golpeó con otro golpe. Beru se vio obligada a soltar MT. Lady fue arrojada y redujo su tamaño. Otro héroe la atrapó cuando estaba a punto de estrellarse contra el suelo. Beru, sin embargo, aún no bloquear el golpe. Lo hizo caer a un lado, con la cabeza inclinada en esa dirección. Mientras estaba en ese movimiento, Beru le dio una bofetada al héroe, arrojándolo al suelo como si fuera una mosca. Beru redujo rápidamente su tamaño, mientras giraba en el aire y aterrizaba en el suelo. Donde Edgesot se endureció rápidamente su puño y lo golpeó en el estómago. Un golpe que Beru acaba de recibir, agarró el puño del héroe mientras lo arrojaba a la distancia. Maldita sea tilde, ¿no pueden simplemente dejarme ir o algo así? Preguntó Beru mientras miraba a los héroes que estaban reunidos a su alrededor. Me temo que eso no es posible, dijo Olmig mientras se limpiaba la sangre de los labios. Ese golpe anterior lo había hecho bastante bien. Sí, eres peligroso, dijo MT. Lady, ella estaba salada porque la usaron como murciélago. Oh, vamos tilde, básicamente me enviaron para asegurarme de que no hubiera bajas, dijo Beru mientras agitaba las manos. Sí, pero necesitamos saber quién te envió, por qué y cuál es tu conexión con All for One, dijo Olmig mientras apretaba el puño. Wow, tilde, hace años que no escucho ese nombre, ¿no murió ese tipo o algo así? No sé mucho sobre All for One. Beru estaba a punto de darles a los héroes algunas respuestas falsas para distraerlos. Un plan perfecto. Entonces, ¿te gustaría explicar por qué tienes más de una peculiaridad? Preguntó uno de los héroes presentes mientras miraba a Beru. Todos estaban bastante confundidos sobre por qué Beru comenzaría a hablar tan repentinamente. Había un doctor tilde, olvidé su nombre, seguramente regaló peculiaridades adicionales para datos de investigación, era un asociado de All for One, al menos eso creo. Beru solo les dio información básica sobre Kyudai. Justo cuando los héroes estaban a punto de hacer otra pregunta, saltó y viajó de edificio en edificio. Pero algunos estaban justo en su cola. Su distracción solo había funcionado momentáneamente, y algunos no cayeron en ella en absoluto. Villano. Detente ahí mismo. Olmig ya lo había alcanzado. Estaba a punto de darle otro puñetazo al villano. Pero el villano simplemente hizo que su pierna fuera más grande y lo pateó en el costado, mandándolo a volar. Sin embargo, ese movimiento lo ralentizó, permitiendo que Endeavour lo alcance con bastante rapidez.
Pero su chorro de fuego fue rápidamente ignorado cuando Beru todavía saltó. Después de doblar algunas esquinas, corrió hacia una alcantarilla y se alejó. Punto de vista Beru. Maldita sea, eso fue bastante intenso. Pelear con tanta gente sin querer herir gravemente a ninguno de ellos es realmente difícil. Tenía que tener cuidado con mis ataques constantemente, incluso entonces, estoy bastante seguro de que me rompí algunos huesos. Ya que no pude arrancarle la cabeza a Wolfram, pero estoy seguro de que tendré más oportunidades más adelante. Así que eso no importa. Bueno, es hora de hablar de esto con alguien. Volví a ser yo mismo y fui directamente a la oficina de Oyama. Estaba mirando las noticias con ira. Supongo que no necesitas que te explique tanto, dije mientras me sentaba. Rápidamente ignoró el hedor alcantarillado que salía de mí y solo suspiró. Lo siento por esto. Nuestra organización debería haber sido más cuidadosa. Ella se inclinó un poco la cabeza mientras miraba su escritorio. Su disculpa fue redactada muy bien, pero sus ojos siguen siendo bastante fríos. No hay necesidad de eso, Tilde, pero ahora las autoridades están buscando una organización inexistente o algo así, dije mientras agitaba mi mano. Ella solo se disculpó, así que si solo se lo frotó en la cara, me vería bastante grosero. Dejaremos que busquen por ahora, tu apariencia y lucha no son algo bueno, dijo mientras sus fríos ojos miraban a los míos. No podía simplemente teletransportarme, Tilde, el personal de UA sabe que tengo esa peculiaridad, dije mientras la miraba fijamente, igualando su mirada. A ella realmente le encantaría culparme a mí de parte de este incidente. Pero esto no tiene mucho que ver conmigo. Si hubiera pagado a un grupo de mercenarios más confiable, nada de esto habría sucedido. Hablaremos más sobre esto en otro momento, por ahora, tengo bastantes llamadas que hacer, dijo mientras me despedía. Supongo que la destrucción de la propiedad tampoco fue tan apreciada. Bueno, ella puede chuparlo. No es como si hubiera herido a algún civil. Rápidamente me deformé en mi ducha. Y un jadeo femenino me sorprendió, parece que al final entré en toga en la ducha. Subtilde, dije cuando también entré. Ella me miró con los ojos muy abiertos, antes de entrecerrarlos y sonreír con picardía. En realidad no planeo nada. Pero realmente no quiero apestar la habitación. Si mi habitación huele a aguas residuales, sería un poco difícil de explicar ahora, ¿no? Oh. Eres tan audaz, sabía que eventualmente vendrías. Cálmate, chico, estás a años de seducirme. No es mi culpa, Tilde, deja de monopolizar la ducha. Simplemente la ignoré y comencé a lavarme la alcantarilla. Ella solo hizo un puchero. ¿Entonces realmente no vas a hacer nada? ¿Qué esperaba ella? ¿Que me convertiría en una adolescente cachonda o algo así? Vete si ha terminado, Tilde, le dije mientras continuaba ignorándola. No hay necesidad de ser malo. No es como si tuviera algo que hacer, dijo mientras salía de la ducha. Bueno, Tilde, tuve un día de mierda, dije triste mientras continuaba restregándome las alas. Sí, puedo olerlo. Ok, eso es bastante grosero. Sus palabras arden más que las llamas de Endeavor. No lo menciones, Tilde, vete a la mierda. El día continuó normalmente después de eso, al menos para mí. Estoy seguro de que causé bastante pánico entre todos los demás. Capítulo 82. Tomando un pequeño descanso. Este no es un capítulo, esto es solo el autor diciendo que se tomaría un descanso. Capítulo 83. Resolución y pureza. Narración. Punto de vista. De hecho, el día no transcurrió normalmente para nadie más además de Beru. Todos los héroes que formaban parte del equipo de captura quedaron aturdidos. Como el villano escapó de sus manos. Fue una vergüenza extrema para todos los héroes presentes. Muchos ahora vieron este evento como una señal de que Japón estaba en peligro. Y muchos no sabían qué hacer. Estaba bastante claro que los héroes no lograron atrapar ni a uno de los miembros de la organización que los pusieron en peligro a ellos y al público. Todo esto se hizo de conocimiento público, ya que toda la pelea se transmitió por televisión y muchos vieron la forma en que Beru había logrado ignorar varios golpes de All-Might y otros héroes principales. Sin embargo, la policía realmente no perdió el tiempo. Usando toda la mano de obra que estaba presente, detuvieron a Wolfram y sus asociados. Les echaron la mitad de la culpa de los atracos. Entonces hicieron ese arresto públicamente para apaciguar a las masas.
Todos los hombres de Wolfram recibieron sentencias reducidas y el propio Wolfram solo estaba bajo arresto domiciliario. Esto también era parte del trato de Wolfram con la policía. El líder mercenario no era tan tonto como para creer que podía escapar tan fácilmente. Pero también tenía otros aviones en mente. Después de todo, él no era exactamente del tipo que simplemente esperaba su sentencia. Olmig quedó en estado de shock, ya que el villano había escapado de su alcance. No entendía cómo una persona podía ser tan resistente. Después de todo, el villano seguramente resultó bastante herido durante la pelea. Y estaba claro para que todos lo vieran. A veces sus movimientos se volvían lentos, otras veces parecía dar un paso en el sentido equivocado. Ciertamente tenía algunos huesos rotos en su cuerpo. Mirko quedó bastante impresionado por la tolerancia al dolor del hombre. Estaba bastante sorprendida de verlo levantarse de tantos golpes. Además de bloquear golpes del propio Olmig. No le gustaba idolatrar a los demás, pero sabía cuando alguien era fuerte. Y ella sabía que Olmig no obtuvo su título solo por su popularidad. Ese hombre definitivamente era fuerte. Entonces, Dravitero estaba haciendo de atrapar a ese villano su nuevo objetivo. Sin mencionar que ella lo encontró bastante interesante como persona, también era más que capaz como luchador. Lo mejor de él era que Rumi no estaba realmente seguro de si el hombre incluso se clasificaba como un villano, o si la organización detrás de él era incluso de naturaleza villana. ¿Qué tipo de organización malvada envió a alguien para proteger a los civiles y las fuerzas del orden en los lugares que asaltaron? Simplemente no cuadraba. Y ella no era la única con estas preguntas. Los investigadores principales que se ocupaban de este caso también estaban bastante perplejos sobre cómo categorizar esta nueva organización. Simplemente no tienen nada de qué salir. La fuga de Beru por las alcantarillas también fue inesperada. Estaba bastante claro que el villano conocía perfectamente el sistema de alcantarillado, era probable que siempre hubiera escapado de la escena. Esto también significó que había investigado mucho en cada uno de los lugares allanados. Todo esto fue especulación por parte del investigador. No tenían forma de saber que Beru simplemente se estaba teletransportando al doblar las esquinas y fuera de la vista de las cámaras. En general, la situación dejó una gran parte del público insatisfecho. Y muchos de los héroes que asistieron al evento estaban avergonzados. Uno de ellos también era Mt. Lady, había sido utilizado como murciélago para herir y arruinar algunos edificios. También había sufrido una conmoción cerebral al ser golpeada contra todos los edificios frente al villano. Pero estaba bastante claro para todos los presentes que el villano se estaba conteniendo. Después de todo, estaba en la descripción de su trabajo, al menos la que le dio a Mirko, aseguró de que no sucediera demasiado grave. Mt. Lady se quedó con la cabeza magullada, y ni siquiera había logrado dañar al villano gigante. Incluso fue reprendida por su equipo. Ella comenzó a guardar rencor por el villano que cambia de fiel. Ella prometió cazarlo también, para destruir su vergüenza. Muchos héroes que estuvieron presentes ese día hicieron votos similares. Su orgullo había sido dañado por la forma en que Beru los había aplastado como moscas en su forma gigante. El gigante que cambia de forma fue inmediatamente llamado villano de clase S, pero no había ninguna foto que poner de él. No tienen forma de saber su verdadera identidad. Entonces, la noticia lo presentó como un desconocido. Era solo la silueta oscura de un hombre con un signo de interrogación en el medio. Pero sus peculiaridades y habilidades fueron explicadas en detalle. Tiene la capacidad de tomar la forma de otros, condiciones desconocidas, puede convertirse en un gigante registrado de hasta 36 metros de altura, el sospechoso parece retener la fuerza de uno incluso cuando su tamaño es normal. Eso era todo lo que sabía sobre el villano. Pero los héroes no se desanimaron. Sabían que esta organización volvería a asomar la cabeza con el tiempo. Y ciertamente no podrían tener tantos villanos poderosos. Entonces, todos permanecieron alerta. Ahora, el día también fue un poco emocionante para otra persona. Toga siempre estaba haciendo todo lo posible para llamar la atención de Beru románticamente / sexualmente. Pero ella siempre hizo cero progresos. El pensamiento es como no soy lo suficientemente bonita. ¿O está interesado en alguien más? Siempre aparecía en su cabeza cuando él estaba en la habitación. Pero Beru siempre sería con ella cálida, las circunstancias en realidad no le importaban. Siempre recibía una palmada en la cabeza y un cumplido o dos.
Pero ahora, Beru finalmente había hecho lo que había querido que hiciera por un tiempo. Él la había sorprendido mientras se estaba duchando. Desarrolló el hábito de ducharse con frecuencia para que sucediera algo así. Pero ella no esperaba que saliera nada de eso. Uno podría imaginar la emoción de la chica ligeramente obsesionada cuando Beru se teletransportó dentro del baño. Aunque fue por accidente, él estaba allí, no obstante, y no se fue. Sus acciones después de darse cuenta de que ella estaba allí también fueron emocionantes para ella. Pero, al ver que él ni siquiera se movía cuando ella estaba haciendo todo lo posible para que la mirara, se rindió. Le tomó un tiempo, pero finalmente se había dado cuenta de algo. Él no está interesado en mi cuerpo, realmente no sabía qué hacer con esa revelación. Por un lado, sabía que Beru se preocupaba mucho por ella. Era evidente por la forma en que actuaba con ella. No parecía permitir que otros se tomaran muchas libertades con él. Pero siempre se le permitía hacer cualquier cosa. Entonces, aunque esta comprensión la dejó un poco desanimada, también le dio una sensación de calidez. Porque concesión algo que la había estado molestando un poco. El cuidado de Beru por ella no tiene ningún motivo oculto. Su amor por ella era puro, no estaba contaminado por ningún deseo o motivo ulterior. Incluso si era puramente platónico. Siempre había esta pregunta en el fondo de su mente. ¿Él realmente se preocupa por mí? Ella siempre tenía el pensamiento persistente de que él solo estaba allí por algo. Pero ella simplemente no podía entender qué sería esa cosa. Beru no tenía nada que ganar ayudándola. Además de su cuerpo, eso es. O, al menos, a eso la llevó la mente de la chica enamorada. Sin embargo, a ella no le importaba, después de todo, realmente amaba a Beru, y si él quería tener su cuerpo, si eso haría que se quedara y no la abandonara, bueno, ella estaba más que dispuesta a hallar. Beru no era del todo consciente de esto. Siempre pensó que ella solo estaba jugando con él. Pero también podía decir que había algunos sentimientos allí. Hizo todo lo posible para derribarlos sutilmente cuando fue posible. Pero no quería ver sufrir una toga. Y específicamente no quería ser la causa de ese dolor. Él ya había decidido ayudarla en todo. Pero él no quería que ella lo considerara todo lo que tenía. Quería que ella se convirtiera en su propia persona. Crecer maravillosamente, felizmente, rodeado de personas en las que pudiera confiar. No villanos y ladrones. Sus convicciones eran fuertes y su voluntad de verla triunfar era grande. No le había mencionado esto a nadie. Pero Toga fue una gran parte de su decisión de permanecer en Japón y asociarse con la comisión. Quería estar allí para ella y hacerlo mientras Wia hubiera sido difícil. Ni siquiera podía pensar en una forma factible de hacerlo. Huir del país no hubiera sido difícil. Claro, habría tenido que olvidarse de todos los que conocía, pero eso no fue realmente difícil para el insectoide. Ya lo había hecho en el pasado, aunque por diferentes razones. Pero sabía que no podía ayudar a Toga si hacía algo así. Entonces, simplemente asociarse con la comisión. Aunque por supuesto turbios. Incluso si sabía que olían a nada más que a problemas. ¿Qué más podía hacer? ¿Enseñarle a Toga sobre la emoción que la vida normal podría traer mientras es un fugitivo? Pero, estaba bastante satisfecho con su vida por ahora. Solo había un pensamiento en la mente del insectoide. Estaba golpeando en la parte posterior de su cabeza. Una pregunta esperando ser respondida. Pero tenía miedo de buscar respuestas. ¿Qué le pasó a Souna? Pero el miedo no podría detener a Beru por mucho tiempo. Pronto iba a investigar a su viejo amigo de la infancia. Incluso si tuviera que destrozar algunos institutos científicos para hacerlo. Capítulo 84. En busca de un amigo. Punto de vista Beru. Ahora, ¿cómo hago para encontrar a dónde llevaron a Souna? Podría preguntarle a Oyama, pero eso solo me haría deberle un favor o algo así, y no quiero nada de eso. Preguntarle a Nezu podría ser una alternativa mucho mejor. Así que supongo que haré precisamente eso. Me deformé frente a su puerta y llamé un par de veces hasta que escuché un débil adelante. Abrí la puerta y me sorprendió bastante ver que Toshi también estaba allí. Realmente no he hablado con él en privado después de todo el lío con la pasantía. Pero pude verlo mirarme extrañado un par de veces. Creo que Izuku debe haberle dicho algunas cosas sobre mi forma de manejar a los villanos, o tal vez fue mi punto de vista sobre los héroes. Bueno, tal vez solo estaba ocupado. Punto de vista narración.
Tanto Toshinori como Nezu se sorprendieron un poco al ver a Beru parado en la puerta. Habían estado dentro de la oficina, especulando sobre dónde se originó exactamente esta nueva organización de villanos. Ambos estaban bastante seguros de que tenía algunos vínculos con All for One, incluso si ya no estaban bajo su control. All Might obviamente estaba un poco preocupado, pero aún confiaba en atrapar a ese villano. Mientras no hubiera nadie cerca y pudiera hacer todo lo posible, estaba seguro de que era lo suficientemente capaz. Incluso con su fuerza menguante, seguía siendo el símbolo de la paz después de todo. Sin embargo, todavía había muchos problemas. Por ejemplo, ¿cuál era exactamente el objetivo de esa organización? Nezu llegó a algunas conclusiones. Se dio cuenta de que no había ningún incentivo monetario, sabía que no estaban interesados en lastimar a nadie. Entonces, logró teorizar algunas cosas. La organización parecía estar tratando de captar la atención de alguien. Y por la reacción de ese agente que había enviado la organización, no era una persona en ese grupo particular de héroes. Nezu sabía que los atracos podrían haberse hecho por una variedad de razones. Pero esta era la elección más probable. Estaba discutiendo su teoría con Toshinori cuando escuchó tocar la puerta. Nezu sabía que los maestros no podían haber sido los que tocaron la puerta, se suponía que debían estar en sus clases en ese momento. Beru realmente no había visitado a Nezu con tanta frecuencia después de su trato con la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes. Aunque los dos todavía hablarían en alguna ocasión. Y Toshinori realmente no sabía qué pensar sobre el joven héroe. Por un lado, sabía la influencia positiva que tenía en las personas que lo rodeaban. Por otro lado, también sabía que Beru era extremadamente brutal con los villanos. Ciertamente no ayudó que la ideología de Beru pareciera estar algo sesgada. All Might atribuyó eso a la problemática educación del joven insectoide. Pero, en realidad, la educación de Beru fue solo uno de los muchos factores que formaron su carácter e ideología. Sus acciones en el pasado lo convirtieron en lo que era actualmente. Relajado, cínico y algo gobernado por instintos básicos a veces. Igual que cuando perseguía a All for One, igual que cuando le arrancó el brazo a Stein. Beru no era de ninguna manera un villano, pero también estaba lejos de ser el héroe perfecto que las generaciones más jóvenes vieron con sus ojos estrellados. Para All Might, Beru era ahora la encarnación de toda la injusticia que Hero Society era capaz de provocar. El símbolo ciertamente temía que Beru algún día se rompiera. Como simplemente no había forma de que nadie lo detuviera. Solo podía esperar que la próxima generación de héroes fuera mejor que la anterior. Incluso entonces, Beru solo iba a volverse más fuerte. Toshinori siempre estuvo preocupado por Beru, pero el incidente con Stein y el relato de su alumno solidificaron esa preocupación. Ya no podía considerar a Beru como un individuo seguro. Nezu mismo no se dio cuenta de los pensamientos equivocados de su amigo empleado. Actualmente solo estaba respondiendo algunas preguntas de Beru, mientras los dos se sentaban y hablaban con calma. Entonces, ¿tienes alguna idea de a dónde podrían haber sido llevados? Me aseguré de que fueran allanados y capturados, pero no tengo idea de dónde terminaron. La voz de Beru finalmente sacó a Toshinori de su aturdimiento. Encontrarlo sería difícil dependiendo de a quién le preguntemos, puede que tenga que contactar al jefe de policía para que esto sea más fácil. Nezu tomó un sorbo de su pequeña taza mientras parecía un poco confundido. Nezu sabía que no debía preguntar por qué Beru estaba interesado en uno de los gnomos que habían sido capturados. No conocía la historia completa de Beru, pero se dio cuenta de que el gnomo podría haber tenido alguna conexión con Beru en el pasado. All for One adoptó bastantes niños el mismo día en que Beru desapareció. Del mismo orfanato en el que había vivido Beru. Así que Nezu podía adivinar fácilmente las razones de Beru. ¿Qué harás exactamente con esta información? Solo tengo curiosidad. Preguntó Nezu mientras miraba a Beru con seriedad. No quería que Beru se fuera de juerga allí. Era muy consciente de cuál sería la situación con el Gnomus. No había nada para lo que pudiera haber sido utilizado además de la investigación. Entonces, Nezu necesitaba saber si Beru estaba planeando algo o no, desagradable. Aunque, no estaba muy seguro de si iba a intentar detener a Beru. Después de todo, pudo entender un poco la situación. Quiero saber dónde está Tilda. Realmente no planeo hacer nada ahora. Realmente no puedo deshacer su transformación por mí mismo. Las palabras de Beru fueron bastante tranquilizadoras para el director.
Sabía que Beru era bastante honesto con él. Así que no se preocupó mucho por eso. Aún así, había algo más que pesaba en su mente ahora. ¿Qué pasa si los investigadores no están realmente tratando de arreglar el Nomus? Estaba bastante claro que los Nomus eran soldados perfectos. ¿Y Nezu sabía cómo reaccionaría el gobierno al tener ese tipo de conocimiento? Había una alta probabilidad de que las instalaciones estuvieran intentando crear más Nomus. Pero no tenía forma de respaldar sus afirmaciones. Simplemente permanecerían como preocupaciones por ahora. Lo investigaré por ti. Me pondré en contacto contigo, espero que pronto. Nezu dijo después de dejar escapar un gran suspiro. Muchas gracias, Nezu tilde. Por cierto, deberíamos ir a beber más a menudo a algún lugar legal esta vez. Nezu se rió un poco mientras Beru salía de la habitación. Nos vemos, Toshi tilde. Estoy seguro de que tendremos más oportunidades de hablar, dijo Beru mientras salía. Olmir también murmuró un adiós, mientras el joven héroe cerraba la puerta detrás de él. Punto de vista Beru. Eso salió sorprendentemente bien. Esperaba que Nezu investigara un poco más mis motivos. Pero supongo que siempre ha sido perceptivo. Ahora, ¿qué pasa exactamente con Toshi? Parece realmente nervioso todo el tiempo. El tipo parecía casi estreñido antes. Bueno, supongo que me dirás si es importante. Dudo que Toshi de todas las personas tenga algo contra mí. Probablemente sea solo mi paranoia acercándose sigilosamente de nuevo. Siempre he tenido ese problema de verdad. Mis sentidos no siempre son los correctos, pero a veces puedo detectar algún comportamiento inusual. Estos momentos parecían vueltos más prominentes ahora que tengo todos estos poderes. Supongo que por la base los sentidos se potencian mucho. De todos modos, realmente no entiendo por qué Toshi está actuando de la manera que lo hace. Pero a veces parece realmente preocupado. Supongo que todo saldrá con el tiempo. Sin embargo, ahora mismo no tengo mucho que hacer. Toga está en clase y la mayoría de mis amigos todavía tienen trabajo. Sinceramente, me vendría bien un paseo, o una mosca, supongo. Tal vez debería ir a volar a algún lado. No tengo nada planeado en este momento de todos modos. Ya llegamos al final del video, cabros. Si te gustó la historia, comenta, comparte y deja tu like. Eso me ayuda bastante. Mando saludos a todos los que me dejaron sus mensajes. Sé que hay muchos más, pero empezamos por aquí. Y en especial, tengo un cariño muy grande por dos que estuvieron ahí desde mis primeros pasos. Thomas Drake y el otro, ni siquiera sé cómo chuchas se pronuncia su nombre. Fueron ellos quienes no dejaron de escribirme y me dieron fuerzas para no tirar la toalla. Gracias de corazón, chicos. Si tienen ideas para mi novela, son más que bienvenidas. Me encantaría leerlas en los comentarios. Y si todavía no saben de qué trata la historia, les dejo el enlace aquí abajo. Me despido por ahora, cabros. Hasta la próxima. Y recuerden, den siempre ese primer paso para cumplir lo que se propongan.